¿Recuerdas esas películas donde un barco gigante lanza su ancla y de inmediato se detiene con un chirrido épico, como si el ancla mordiera el fondo del océano y clavara al monstruo en seco? Bueno, siento decirlo, pero eso es pura fantasía de Hollywood. En la realidad, anclar un barco de cientos de miles de toneladas es una maniobra milimétrica, lenta y calculada, donde el verdadero héroe ni siquiera es el ancla. Sí, lo escuchaste bien. El ancla, esa pieza icónica de hierro con forma de gancho, no es realmente la que mantiene a un barco en su sitio. En los gigantes del mar, los petroleros, los portacontenedores, los cruceros, lo que verdaderamente los mantiene quietos, es algo mucho más simple: el peso de la cadena. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo funciona todo, empecemos por el principio: el propio ancla. Las anclas modernas que usan los grandes buques se llaman anclas sin cepo, también conocidas como patent anchors. Su diseño es sorprendentemente simple: un vástago central y dos grandes uñas que se clavan en el fondo del mar. Reciben el nombre de sin cepo porque, a diferencia de los modelos antiguos, no tienen esa barra transversal que obligaba a las uñas a quedar en la posición correcta. En lugar de eso, estas anclas modernas cuentan con una pequeña prolongación en las uñas que les permite asentarse planas en el lecho marino y girar por sí mismas hasta enterrarse en la dirección de la fuerza. Cuando el ancla toca fondo, no se clava inmediatamente. De hecho, en ese momento está completamente acostada. Solo cuando el barco empieza a aplicar tensión sobre la cadena, ya sea por viento, corriente o una ligera propulsión hacia atrás, las uñas giran, se orientan y se entierran. Y ahí empieza la verdadera magia de la física naval. El tipo de fondo marino es crucial para el éxito del fondeo. El ancla no se comporta igual si cae sobre roca, arena o barro. Sobre roca sólida, por ejemplo, es prácticamente inútil. La superficie dura impide que las uñas penetren, y el ancla simplemente se desliza como si intentaras clavar una pala en cemento. Las zonas con algas tampoco son ideales, ya que crean una capa resbaladiza que actúa como una alfombra. El ancla se posa, pero no agarra. En cambio, los fondos de arena, grava o barro blando son perfectos. El barro, especialmente, es oro para los marineros. Es pegajoso, flexible y se agarra al metal como si lo abrazara. Pero incluso en el barro más ideal, el ancla no puede trabajar sola. Y aquí viene el detalle que sorprende a casi todo el mundo. En los barcos gigantes, no es el ancla la que sostiene el peso del barco, sino el peso de la cadena extendida sobre el lecho marino. Imagina la cadena como una serpiente metálica de decenas, a veces cientos de metros de longitud. Cuando el barco fondea, esta cadena se deposita cuidadosamente sobre el fondo, formando una elegante curva llamada catenaria. Este término viene de la física y describe la forma que adopta una cadena suspendida por sus extremos bajo su propio peso. Esa curva es clave, porque actúa como un amortiguador natural. En condiciones de calma, el barco flota tranquilo, y la cadena descansa relajada sobre el fondo. En el argot marinero, a esa posición se le llama arriba y abajo, y significa que el barco no ejerce ninguna fuerza sobre el ancla. Pero cuando el viento aumenta o las corrientes empujan, el barco empieza a moverse hacia atrás y la cadena se tensa. Primero entra en lo que llaman peso ligero, luego peso medio y finalmente peso pesado, dependiendo de cuánta tensión esté soportando. Cada nivel indica cuánta fuerza se está transmitiendo al ancla. A medida que el barco se aleja, la catenaria se estira, absorbiendo energía sin tirones bruscos. Esa es su función más importante: amortiguar los tirones del mar. Si no existiera esa curva y la cadena quedara totalmente recta, cualquier golpe de viento podría arrancar el ancla del fondo como si fuera una grapa débil. Pero la cadena, al tener peso y flexibilidad, levanta poco a poco su curva, absorbe la energía del movimiento y luego vuelve a caer suavemente cuando la tensión desaparece. Es un sistema simple, pero increíblemente eficaz. Los capitanes saben que el secreto de un buen fondeo no está en el tamaño del ancla, sino en la longitud de cadena que se suelta. Si liberas muy poca, el barco tendrá poco margen para moverse, y cualquier cambio de viento podría arrancarla. Si sueltas mucha, la catenaria será tan amplia que absorberá enormes cantidades de energía antes de tensarse. Por eso los marineros tienen una regla práctica:
Por cada metro de profundidad se deben soltar al menos 5 a 7 veces esa medida en cadena. En aguas de 30 metros, por ejemplo, podrían soltarse más de 200 metros de cadena. Ahora bien, ¿cómo sabe la tripulación cuánta cadena hay en el agua? Aquí entra otro detalle fascinante: las marcas de eslabones. Cada tramo de cadena, llamado grillete, mide unos 27,4 metros y están conectados entre sí por un eslabón especial pintado de rojo. A cada lado de ese eslabón se pintan 1, 2 o 3 eslabones blancos según el número del grillete. De ese modo, los oficiales pueden mirar la cadena y saber cuántos grilletes hay afuera sin necesidad de instrumentos electrónicos. Un sistema simple, pero que funciona igual hoy que hace 150 años. Y mientras tanto, debajo del agua, la cadena reposa extendida, pesada y silenciosa. El ancla no está haciendo fuerza, solo mantiene el extremo de la cadena fijo. Todo el peso, toda la tensión, todo el equilibrio del barco depende de esa curva de hierro que reposa sobre el fondo marino. Así que cuando veas a un coloso de acero fondeado cerca del puerto, recuerda: no está anclado en el sentido que imaginas. Está sostenido por una combinación perfecta de gravedad, fricción y geometría. El ancla apenas muerde el barro, pero la cadena, esa serpiente de acero, es la que realmente lo mantiene quieto, resistiendo cada embate del viento y del mar. Cuando un barco de 300 metros de eslora suelta el ancla, lo que parece una simple maniobra es en realidad una coreografía cuidadosamente planificada. El momento exacto, la velocidad del viento, la profundidad y hasta la inclinación del fondo marino se calculan con precisión. Y detrás de esa maniobra hay una pieza de ingeniería que rara vez se ve: el molinete del ancla, el corazón del sistema de fondeo. El molinete es una máquina gigantesca, ubicada en la proa, justo detrás de los enormes rodillos donde descansa la cadena. Imagina un cabrestante de acero del tamaño de un automóvil, con engranajes que podrían aplastar una roca con facilidad. Su trabajo es doble: liberar la cadena cuando el barco fondea y luego virarla, es decir, recogerla cuando el barco levanta el ancla. Parece sencillo, pero levantar una cadena de 300 metros, que pesa más de 100 toneladas, no es cosa menor. Por eso el molinete trabaja junto con otro aliado clave: los motores principales del barco. Cuando llega la hora de levantar el ancla, no se trata solo de subir peso. El capitán debe maniobrar con precisión para alinear el barco directamente sobre el punto del ancla. Si intenta virarla mientras aún hay tensión lateral, el ancla podría resistirse, o peor, doblarse. Así que el barco avanza lentamente, guiado por la brújula y los indicadores de tensión, hasta colocarse arriba y abajo. La posición vertical perfecta. Solo entonces se activa el molinete. Mientras la cadena empieza a subir, una serie de chorros de agua a presión entra en acción. Se trata del sistema de lavado del ancla. Su función es limpiar el barro, arena y organismos que se adhieren a la cadena y al ancla. Por eso, si alguna vez has visto salir agua por una abertura cercana a la proa, cuando un barco levanta el ancla, no es una fuga. Es literalmente el sistema limpiando toneladas de sedimentos antes de que entren al barco. La cadena asciende por un conducto llamado tubo de proa, pasa sobre el molinete y desciende por otro conducto, el tubo de caída, hasta llegar a un compartimiento llamado pañol de cadenas. Ahí, dentro del barco, cada eslabón cae en espiral, acumulándose en montones perfectamente distribuidos. Al final de la cadena, dentro del pañol, hay una unión final asegurada al casco del barco. No es permanente, pero sí lo suficientemente fuerte para evitar que la cadena se pierda por accidente. Esa unión puede liberarse rápidamente si el barco necesita largarse del ancla, por ejemplo, en una emergencia en la que deba moverse sin poder virar toda la cadena a tiempo. Volviendo al exterior, el ancla en sí también realiza su propia maniobra. A medida que la cadena se tensa y el barco avanza hacia adelante, el vástago del ancla empieza a levantarse, haciendo palanca contra el fondo marino. Las uñas, que antes estaban enterradas, se liberan poco a poco hasta que el ancla queda completamente libre. Es un proceso delicado. Si se hace demasiado rápido, se puede dañar el ancla o incluso el propio molinete. Cuando finalmente sale a la superficie, se asegura en su alojamiento, el tubo de proa, y se bloquea con pasadores de seguridad. El sonido metálico que acompaña todo este proceso, el rugido del molinete,
el golpeteo de los eslabones, los chorros de lavadoes, una sinfonía industrial que solo los marineros conocen bien. Cada sonido tiene un significado. Un chirrido distinto puede indicar una tensión irregular, una cadena torcida o un engranaje forzado. Por eso, durante toda la maniobra, la tripulación permanece atenta, observando los marcadores de tensión y escuchando el ritmo del acero. Ahora que Panma, ¿qué pasa si el ancla se atasca? Sucede más a menudo de lo que imaginas. A veces se entierra demasiado en barro blando o se engancha en una roca o escombro submarino. En esos casos se aplica una técnica llamada caída libre controlada. El molinete libera un poco de cadena, el barco retrocede suavemente y el ángulo de tracción cambia, ayudando al ancla a soltarse. Si eso no funciona, se puede girar el barco en círculo para cambiar la dirección del esfuerzo, o incluso, en casos extremos, cortar la cadena y marcar la posición con una boya para recuperarla después. Parece complicado, pero todo esto está previsto en los manuales de operación de cada buque. Cada ancla, cada cadena, cada eslabón está diseñado para soportar fuerzas colosales. Un solo eslabón de una cadena de un barco grande puede pesar casi 200 kilos, y la resistencia total de toda la línea supera fácilmente las cientos de toneladas. No es una cuerda, es una muralla de acero flexible. Y aquí entra otro detalle fascinante. La forma de la cadena no es completamente redonda. Cada eslabón es ligeramente más ancho que largo, con una pequeña barra cruzada en su interior llamada traversa. Esa barra evita que la cadena se retuerza y mejora su resistencia al desgaste. Parece un detalle insignificante, pero sin esa traversa, una cadena de ancla podría retorcerse y bloquearse en el molinete durante el virado, causando daños costosos. Por todo esto, los barcos modernos utilizan sistemas eléctricos o hidráulicos altamente sincronizados, capaces de controlar con precisión la velocidad del molinete, la tensión de la cadena y la potencia de los chorros de limpieza. En los puentes de mando, monitores digitales muestran la longitud exacta de cadena desplegada, el ángulo de tensión y la profundidad del fondo. Los antiguos comandos manuales de los marineros han sido reemplazados por botones y pantallas, pero la esencia sigue siendo la misma: mantener el barco quieto sin forzar el ancla. Y aunque todo este sistema parece pura mecánica, detrás de él hay una filosofía de respeto por el mar. Los capitanes saben que un buen fondeo no se logra por fuerza bruta, sino por equilibrio. Se trata de dejar que el barco y el océano se entiendan, que la cadena absorba lo que el viento da, y que el ancla haga solo lo justo para mantener el rumbo. El fondeo no es un acto violento, es un pacto temporal con el mar. Quédate aquí, sin luchar contra mí. Cuando el viento cambie, te dejaré ir. A simple vista, lanzar un ancla es detenerse, pero para un barco gigante, detenerse es una hazaña de ingeniería. Piensa en ello. Una mole de acero de más de 200.000 toneladas flotando sobre un medio que nunca está en reposo: el océano. Corrientes, olas, viento, mareas. Cada una de esas fuerzas empuja en una dirección distinta. Y aún así, ese gigante logra quedarse quieto. ¿Cómo lo consigue? Con una combinación casi poética de peso, forma y paciencia. El secreto está en entender que un barco anclado nunca está realmente inmóvil. Siempre se mueve un poco, describiendo un pequeño arco alrededor del punto donde el ancla está fijada. Ese arco se llama borneo, y no es un defecto, sino una parte natural del equilibrio. El barco no lucha contra el mar, sino que se adapta a él, balanceándose suavemente como una cometa atada a su hilo. Cada metro de movimiento es amortiguado por la curva de la cadena, la famosa catenaria, que absorbe energía en lugar de resistirla de golpe. De hecho, el diseño de una cadena de ancla se basa completamente en esa idea. Cuanto más pesada sea la cadena y más larga sea, más pronunciada será su curva, y más energía podrá absorber antes de que el ancla siquiera sienta tensión. Por eso, cuando se fondea en aguas profundas, se suelta una longitud de cadena 7 veces mayor que la profundidad. Si el fondo está a 30 metros, se liberan más de 200 metros de cadena. Esto no solo permite un ángulo bajo de tracción, ideal para que las uñas del ancla se mantengan enterradas, sino que convierte a toda la cadena en un amortiguador mecánico que suaviza cualquier tirón repentino. Ahora, lo interesante es que los capitanes no sueltan esa cantidad al azar. Cada eslabón de la cadena está marcado con pintura y códigos.
Normalmente cada tramo o grillete mide unos 27,4 metros y los eslabones adyacentes se pintan de blanco y rojo para indicar cuántos tramos hay desplegados. Así, desde la cubierta, un oficial puede mirar la cadena y saber exactamente cuántos metros están fuera. En un fondeo complicado, esa precisión puede marcar la diferencia entre un barco estable y un accidente. Porque sí, anclar también puede ser peligroso. En condiciones extremas, un mal fondeo puede hacer que el barco garree, es decir, que el ancla se deslice sobre el fondo sin agarrar bien. Eso significa que el barco comienza a moverse lentamente, sin que nadie lo note al principio, y cuando finalmente se detecta, a menudo ya ha recorrido cientos de metros o incluso kilómetros. Por eso los sistemas modernos incorporan sensores de posición GPS que alertan automáticamente si el barco se desplaza más de lo permitido. La tecnología vigila incluso cuando la tripulación duerme. Pero aún con toda la tecnología, los marineros experimentados saben que hay algo que los sensores no pueden reemplazar: el instinto del marino. El sonido del viento, el tipo de oleaje, el comportamiento de la cadena, incluso el olor del aire salado. Todo eso son señales que un capitán veterano aprende a leer. Fondear bien no es solo aplicar fórmulas, es sentir el equilibrio. Y cuando todo se hace correctamente, el resultado es casi invisible. Un barco que parece inmóvil en un mar que nunca deja de moverse. Curiosamente, este equilibrio se aplica también al diseño de los puertos. Cada zona de fondeo está estudiada y cartografiada con detalle. Los ingenieros marinos miden la resistencia del fondo, la dirección predominante de las corrientes y la capacidad de agarre del material submarino. Hay áreas de barro blando ideales para anclar, y otras de roca o coral donde hacerlo sería inútil. Por eso, antes de lanzar el ancla, el capitán revisa los planos de fondeo del puerto. Nada se deja al azar. Incluso la elección del punto exacto donde caerá el ancla está determinada por la ciencia. Y si piensas que esto solo aplica a barcos mercantes, te sorprenderá saber que los buques militares llevan el proceso aún más lejos. Muchos utilizan anclas de alta resistencia tipo AC-14 o SPEC, diseñadas para ofrecer una enorme capacidad de agarre con menor peso. Además, incorporan sensores que miden el ángulo exacto de penetración del ancla en el fondo. Todo se controla desde el puente de mando. Incluso pueden liberar o recoger la cadena con precisión milimétrica gracias a sistemas hidráulicos automatizados. Pero a pesar de toda esa sofisticación, los principios siguen siendo los mismos que hace siglos. Una masa de acero enterrándose en el fondo, una cadena que absorbe energía, y un capitán que confía en ambos. Lo más fascinante de todo esto es que el ancla, símbolo universal de estabilidad, funciona gracias al movimiento. Cada tirón, cada oscilación del barco, refuerza su agarre, haciendo que las uñas se entierren más y más en el fondo. No lucha contra el mar, coopera con él. Y esa, en esencia, es la lección que esconde todo el sistema de fondeo. La verdadera fuerza no está en resistir, sino en adaptarse. Así que la próxima vez que veas un barco enorme detenido en medio del océano, recuerda que bajo esa calma aparente hay toneladas de acero, matemáticas y siglos de conocimiento humano trabajando al unísono. Un equilibrio perfecto entre gravedad, ingeniería y mar. Porque anclar, en el fondo, no es detenerse, es aprender a quedarse quieto sin oponerse al movimiento.